Nos turnamos en mi fiesta de pijamas para intentar contar la historia más aterradora que pudimos. Creo que gané. George bostezó y se removió inquieto en la alfombra. La luz de mi lámpara de noche reflejó su cabello rubio y lo hizo brillar como un halo. Giró un mechón de su flequillo alrededor de su dedo índice, lo dejó volver a su lugar y luego comenzó a girarlo de nuevo. El niño parecía aburrido. Obviamente había accedido a venir a mi fiesta de pijamas porque yo era nueva en la escuela y quería ver en qué tipo de casa vivía. Tener una idea de cómo era, pero me di cuenta de que ya se estaba arrepintiendo de la decisión. Pensé que habías dicho que tenías una PS4, dijo George. Los ojos de George recorrieron el dormitorio, como si esperara que la consola apareciera mágicamente desde algún lugar. Habíamos estado arriba desde la cena. Él exploró mi habitación y charlamos un rato, luego vimos algunos programas aleatorios en Netflix. Las cosas iban bien al principio, pero cuando la última luz del día se apagó y el cielo afuera se oscureció, me di cuenta de que George estaba perdiendo interés. Fue entonces cuando sugerí que hiciéramos algo un poco diferente. No tengo uno, dije. Lo siento. ¿Pero todavía estás dispuesto a probar este juego? ¿Qué? ¿Contarnos historias unos a otros? ¿No son cosas de niños pequeños? George miró el reloj que llevaba en la muñeca. Seguí su mirada. El reloj de George fue lo primero que noté sobre él. Se sienta frente a mí en inglés y vi el reloj después de que un rayo de sol brillara en su esfera y llamara mi atención. Es un reloj realmente bonito, la mayoría de los niños de mi año tienen relojes digitales, esos en forma de bloque que se iluminan cuando presionas un botón en el costado, pero el reloj de George era diferente. Más adulto. Fue una de las razones por las que elegí a George para invitarlo. Oye, ¿puedo probarme tu reloj? George me miró y frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tu reloj? ¿Puedo probármelo? Es realmente bonito. George me miró fijamente durante un segundo más. Una mano se movió para tocar la correa de su muñeca, como para asegurarse de que todavía estaba segura. Lo siento, no dejo que nadie se pruebe mi reloj. Mi papá dice que no puedo. Miró alrededor de la habitación una vez más, su mirada fue de la puerta a la ventana oscura. Él suspiró. Está bien, entonces juguemos a este juego tonto. ¿Qué tengo que hacer? Ignorando la mirada aburrida en su rostro, sonreí. Es realmente fácil. Simplemente nos turnamos para contarnos una historia aterradora. Por ejemplo, la historia más aterradora que puedas imaginar. Luego, quien sea más aterradora gana el juego. George puso los ojos en blanco. Estiró sus largas piernas frente a él. No conozco ninguna historia de miedo. Además, creo que pronto podré dormir un poco. Estoy bastante cansado. Vamos, solo una para cada uno. Debes conocer al menos una historia de miedo. Todo el mundo la conoce. Además, conozco muchas buenas. Observé el rostro de George en busca de una reacción. A menos que seas uno de esos niños que se asustan fácilmente, claro. Entonces supongo que puede que no te guste el juego. Era un riesgo, pero George mordió. No tengo miedo de nada. La piel debajo de su cabello rubio se arrugó hasta formar un ceño. He visto películas de terror con mi hermano mayor con clasificación 18. Incluso encontramos una en YouTube que estaba prohibida y aún así la vi. No dije nada. Simplemente miró a George y sonrió. Después de unos segundos dejó escapar otro suspiro. Bien, entonces juguemos a tu estúpido juego. Pero cuando termines de no asustarme, eso es todo. Me voy a la cama. George fue primero. Su historia no fue mala, para ser justos. Fue uno que, según dijo, le contó su tío hace un par de años. Nada que no hubiera escuchado antes. Básicamente hay dos niños y uno de ellos es atropellado por un coche y muere. Después del funeral, la madre le da algo de dinero al niño superviviente para que vaya a buscar hígado a la tienda. Algo que cocinar para la cena. Sin embargo, como está enfermo de la cabeza, el niño se embolsa el dinero, desentierra a su hermano y en su lugar le extrae el hígado. Luego, esa misma noche, el hermano muerto se levanta de su tumba para venir a buscar al niño mientras duerme. Es una historia bastante decente, pero ya la había escuchado cientos de veces. Pero no lo dejé entrever. Hice todas las caras correctas y salté a las partes correctas. George se metió bastante en eso. Hizo un gesto con los brazos y su reloj brilló a la luz de mi lámpara de noche. Su cabello rubio le caía sobre la frente. Estaba tan metido en la historia que no pareció darse cuenta. Cuando terminó, se recostó, se apartó el pelo de los ojos y sonrió. Pensé que te ibas a cagar en algún momento, dijo. De todos modos, es mejor que te rindas ahora. No tengo miedo de nada. Lo miré al otro lado de la habitación. La casa estaba en silencio desde hacía unas horas.
Cuando subimos por primera vez todavía se oía ruido desde abajo, el débil sonido del televisor en el salón, el ruido de los platos al guardarse en la cocina. Ahora solo hubo silencio. Más allá de la ventana del dormitorio, las ramas de los árboles susurraban con el viento. De vez en cuando pasaba algún coche por la carretera. Eso fue todo. Le sonreía a George. ¿Entonces no tienes miedo de nada en absoluto? No. Nada. ¿Ni siquiera historias que sean ciertas? George soltó una carcajada. Buen intento. Date prisa y termina con esto de una vez, ¿quieres? Ya estoy aburrido. Bien, vale. Avancé arrastrando los pies sobre la alfombra para sentarme más cerca de George. Nuestras rodillas casi se tocaban. George frunció el ceño, pero no se movió. Mi historia es sobre una familia, comencé. Una familia que parece bastante normal por fuera, pero que en realidad no lo es en absoluto. George volvió a poner los ojos en blanco. A estas alturas ya estaba empezando a molestarme bastante, pero seguí con la historia como si no me hubiera dado cuenta. Esta familia se mueve mucho. Nunca permanecen en un lugar por mucho tiempo. No pueden, ya ves, la familia es buena para disfrazarse, es buena para ocultar su secreto, pero aún así no pueden. Van a correr riesgos. Si se quedan en un lugar durante más de unas pocas semanas, es posible que los descubran. Alguien podría descubrir lo que realmente son. Entonces, ¿qué son? Quería decirle a George que no interrumpiera, que se quedara quieto y escuchara la historia, pero reprimí el impulso. En lugar de eso, simplemente le sonreí. La familia son monstruos, dije. Todos son monstruos, viajan de ciudad en ciudad y dejan un rastro de niños muertos donde quiera que vayan. Hice una pausa, esperando que George me interrumpiera nuevamente, pero no lo hizo. Él solo me devolvió la mirada. No había expresión en su rostro mientras giraba un mechón de cabello rubio alrededor de su dedo. La familia tiene una manera muy específica de hacer las cosas, continué. Cuando se mudan a una nueva zona, encuentran una casa que ha quedado desocupada. No una casa completamente vacía, solo una donde la gente que normalmente vive allí está de vacaciones o algo así. Una que estará vacía durante una semana o dos. La familia no necesita mucho tiempo, un par de semanas les viene bien. Así que entran en esa casa y luego ponen la trampa. Utilizan a su propio hijo, lo envían a hacer amigos en el vecindario, recorren los parques cercanos, tal vez a la escuela local con un nombre falso. Dígale que conozca a los otros niños, a estas alturas la familia tiene hambre, mucha hambre, pero no hacen nada todavía. Han aprendido a ser pacientes. Hice una pausa y respiré. Esta era una historia que ya había contado antes, pero descubrí que me gustaba más y más con cada recuento. Pero el truco consistía en no apresurarse. Había que saborearlo. Había abierto la ventana del dormitorio cuando subimos por primera vez y ahora entró una corriente de aire frío. Alborotó las cortinas detrás de George. Las ramas de los árboles temblaban en el jardín exterior, las hojas susurraban entre sí. George me miró sin decir nada. Tuve su atención. Los padres del niño no tienen que esperar mucho, continué. Nunca lo hacen. Han entrenado bien al niño, ¿ves? No es solo una víctima en todo esto. Puede que solo sea joven, pero sabe cómo funciona el juego. Una vez que la familia lleva un tiempo en la zona, unos días, tal vez una semana como máximo, el niño hace su elección. Elige un nuevo amigo para invitarlo a su casa. Los padres también le dan un incentivo. Todavía es demasiado joven para compartir los gustos que tienen. Le dicen que eso es algo que solo adquirirá cuando sea mayor, pero aún así obtiene algo de ello. ¿Qué obtiene él de esto? Los ojos de George estaban fijos en los míos. Su dedo seguía girando el mismo mechón de pelo, una y otra vez. Se queda con las cosas del otro niño, respondí. Quien elija. Se quedará con todas sus pertenencias una vez que sus padres hayan terminado con ellas. En algún lugar de la casa debajo de nosotros, se cerró una puerta. Los ojos de George se alejaron de los míos hacia la puerta del dormitorio y luego regresaron. Le sonreí. Entonces. George mantuvo sus ojos en mí mientras intentaba formular la pregunta. Entonces, ¿qué hacen exactamente los padres? ¿Qué hacen con los niños que se llevan? Oh, se los comen, respondí. Se comen las entrañas. Abren a los niños mientras todavía están gritando y les arrancan las tripas y los intestinos a puñados. Devoran todo hasta que no queda nada más que una cáscara. Sonreí. En algún lugar debajo de nosotros, una tabla del suelo crujió. El sonido fue débil y amortiguado, y no creo que George lo oyera. ¿Te imaginas cómo se ve a alguien cuando le han quitado todo lo que lleva dentro? Casi ni siquiera parece una persona. Es como lo que deja una serpiente cuando muda su piel. El brillo de la lámpara de la mesita de noche hizo que la piel de George palideciera.
Sus labios estaban ligeramente separados mientras me miraba. ¿Pero cómo se salen con la suya?, preguntó. ¿Los padres de los niños secuestrados no vienen a buscarlos al día siguiente? ¿Cuándo sus hijos no aparecen en casa? Le devolví la sonrisa a George. Esperaba que preguntara esto. Oh, para entonces la familia ya se había ido, dije. Se desvanecen como sombras en la noche. Lo único que se llevan son los restos del niño muerto. Y cuando sus padres vienen a buscarlos al día siguiente, lo único que encuentran es una casa cerrada que pertenece a otra persona. Otra tabla del suelo crujió. Esta vez fue más fuerte y ambos lo escuchamos. El sonido procedía del pasillo fuera del dormitorio. La cabeza de George giró en dirección a la puerta. Tenía los ojos muy abiertos en su rostro pálido. ¿Qué fue eso? Oh, eso no fue nada, mentí. Probablemente solo la casa se está asentando. No hay nada que temer, George. Miré el reloj en su muñeca e imaginé cómo se vería en el mío. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.